Hola mundo y bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad continuaremos con la solución del problema C, el cual se llama evaluación postfija. En la descripción de este problema nos menciona que tu profesor de estructura de datos te ha pedido evaluar una expresión que se encuentra en formato postfijo. Las operaciones que se pueden evaluar son suma, resta, multiplicación, división y exponenciación. Como entrada nos van a dar una expresión en postfijo y nuestra salida debe ser la evaluación de dicha línea. Analicemos un poco más en qué consiste una evaluación postfija. Bien, tenemos acá el ejemplo del problema que es una expresión postfija. Veamos cómo opera. Básicamente consiste que el operador se encontrará a la derecha de los dos operandos. Es decir, por ejemplo, la suma va a implicar 8 y 7. ¿Y cómo trabaja el algoritmo? Bien, la facilidad de trabajar con una expresión postfija es que podemos hacer uso de pilas y funciona de la siguiente manera. Cada vez que nos encontramos con un número, dicho número va a ser apilado. Veamos, tenemos el 9, apilamos 9, después nos encontramos con 8, apilamos 8, después apilamos 7, luego nos encontramos con el operador más, que significa que vamos a resolverlo con los dos números que se encuentran en la cima de la pila, es decir, 7 y 8. Y estos valores van a ser reemplazados por su resultado, quedando así 15. Después nos encontramos con la multiplicación, que quiere decir que con los dos últimos números operaremos, es decir, nos quedaría 135. Después tenemos un número que quiere decir que vamos a apilarlo. Después tenemos un operador de resta que quiere decir que vamos a restar el segundo de la cima con el primero de la cima, es decir, 135 menos 10, dándonos como resultado 125. Acabo de completar algunos datos en nuestro gráfico para una mejor visualización. Después tenemos 2, que significa que tenemos que apilarlo. Después tenemos el operador de la potencia, que significa que el segundo de la cima va a ser elevado al cuadrado, dándonos como resultado 15.625. Después tenemos el operando 5, que tenemos que apilarlo. Y finalmente tenemos el operador de división, que significa que 15.625 tenemos que dividirlo entre 5, dándonos como resultado 3.125. Y una vez que hemos terminado de leer esta expresión, pues el resultado de todo ello estará como un único valor en nuestra pila. Corroboremos y efectivamente la salida es 3125. Bien, implementemos esto. Crearemos nuestro archivo, lo llamaremos postfix, lo abriremos, colocaré la estructura básica de un programa. Y bien, vamos a empezar a leer nuestra entrada. Tenemos que leer cada uno de estos datos, 9, 8, 7 más. Entonces, para eso lo que vamos a hacer nosotros es un bucle que va a irse ejecutando mientras que tengamos algo que leer. ¿Cómo hacemos eso? Ingresaremos acá, mientras que exista algo que leer, colocamos acá el saying. Vamos acá a escribir en una cadena. Le voy a llamar token. Declaramos token, que será un string. Lo que vamos a hacer ahora es asumir que los números van a ser cadena. ¿Por qué? Porque nos encontramos que podemos estar leyendo cualquier operador, que son caracteres. Nos vamos a ir preguntando qué estamos leyendo. De acuerdo al problema, decimos que si el token ingresado es igual a más, pues nosotros vamos a hacer una suma. Entonces lo que voy a hacer es crear una función que se llame suma. Si no, analizamos el siguiente token, que puede ser un menos. De ser así, realizamos una resta. Si no, analizamos el siguiente token, que puede ser la multiplicación, y lo llamaremos multiplicación. Si no, analizamos el siguiente token, que puede ser una división, lo llamaremos división. Si no, analizamos el siguiente token, que puede ser la potencia, y lo llamamos potencia. Si no, nos encontraremos con la lectura de un número, el cual tenemos que apilar. En C++, las pilas están dentro de una librería que se llama stack, que está considerada dentro de las librerías estándar. Entonces, vamos a usarla. Declaramos stack y vamos a decir que vamos a almacenar enteros. Lo llamaremos pila y él se va a encargar de almacenar todo esto. Tenemos que crear estas funciones, la función suma, que en sí van a ser procedimientos nada más. Colocamos void suma. ¿De qué se va a encargar esta suma? Cada uno de estos operadores requieren de los dos números que están en la cima de la pila y poder operar. Entonces vamos a hacer que extraigan los dos números. Para una suma colocamos acá, sumaremos a, que lo vamos a leer de la cima de la pila, lo eliminamos de la pila, también leeremos el siguiente número, nuevamente de la cima, lo eliminamos de la cima. Ahora con estos dos números realizo la operación suma.
y dicha suma tiene que nuevamente ingresar a la pila. ¿Cómo hacemos esto? Colocamos pila.push e ingresamos A más B y ahí tenemos la suma. Como ustedes podrán apreciar, es la misma idea que haremos en los demás procedimientos. Vamos realizándolo. Bien, acabo ya de escribir los procedimientos que vamos a usar. Todos son muy parecidos. Tenemos acá la resta. En la resta tenemos que tener bastante cuidado quién será el minuendo y el sustraendo. En este caso, el segundo de la cima será el minuendo y después le sigue el sustraendo. En la multiplicación no hay problema, pues que cumplen la propiedad conmutativa. En la división tenemos que tener cuidado con el dividendo y el divisor. Y en la potencia se hizo uso de otra librería que es estándar llamada math.h, la cual ya incluye POW, que es para potencia. Ingresamos la base y acá el exponente. Nuevamente tenemos que tener bastante cuidado en el orden. Ahora tenemos que ver los momentos en que vamos a ir ingresando datos a nuestra pila, que es cuando no cumplamos con ninguno de estos operadores. ¿Cómo hacemos esto? Para ello usaremos una función de lectura a partir de una cadena, la cual se llama scanf. La primera que significa string y scanf, que va a ser una lectura. Como primer argumento ingresamos la cadena. Esta cadena es un string. Scanf requiere de un arreglo de caracteres. Para hacer la conversión tenemos el siguiente método que hace la conversión. Después sigue el formato de lectura que realizaremos, que en este caso es de un entero, y como tercer argumento vamos a ingresar la variable donde iremos almacenando. Colocamos n, pero declararemos n. Una vez que ya hicimos esa conversión, lo apilaremos. Terminado este proceso de lectura dentro del while, es decir, cuando hemos llegado al fin de la cadena, pues en la cima de la pila, como un único valor, se encontrará nuestro resultado esperado. Colocamos entonces cout pila.top y ahí tendremos el resultado. Para probar esta lectura, lo que vamos a hacer es uso de un fichero que va a servirnos como ingreso de datos a nuestro programa. Para ello colocamos acá la siguiente función llamada freeopen. Leeremos el siguiente archivo que próximamente estaremos creando. Será de lectura y va a reemplazar a la lectura estándar, que es la del teclado. Guardamos, creamos este archivo y lo que vamos a hacer acá es copiar nuestra expresión. Copiamos, pegamos, guardamos y vamos a ejecutarlo. Compilamos y ejecutamos. Y bien, ahí ustedes podrán apreciar el resultado. Como ustedes notaron, no me pidió para yo ingresar los datos de lectura, puesto que lo hizo desde el archivo que nosotros le indicamos. Entonces vamos a enviar esta solución. Tener bastante cuidado a la hora que enviamos, porque no va esta función de freeopen. Solamente nos sirvió para realizar nuestras pruebas. Copiamos este código, pegamos y lo enviamos. Esperamos el resultado y bien, ustedes podrán apreciar que la respuesta fue correcta. Continuamos con el siguiente problema en un nuevo video.